Hola, tuve la grata fortuna de encontrarme con Eduardo Restrepo en el aeropuerto. Estuvimos conversando un rato antes de tomar el vuelo y no me aguanté a la tentación de decirle que sacáramos un momentico para conversar sobre algo que empezó a rotar una palabra hace tal vez poco más de un mes, 2 meses, y es la idea de vivir sabroso, pronunciado por la candidata a la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez, y esto de vivir sabroso pues ha sido tomado de mala manera, ¿no? De mala manera y desde una perspectiva muy puritana, ¿no? Incluso lo de vivir sabroso se ha tomado también de una manera, creo que racializada, ¿no? Una cosa unida al racismo, ¿no? Vivir sabroso es no trabajar, vivir sabroso tiene que ver con la pereza. Entonces, vivir sabroso, pues no es solo una consigna de Francia Márquez, sino una consigna, una palabra del litoral pacífico, extendida en las comunidades negras del Pacífico. Entonces, hace 3 semanas vi un video en YouTube del profesor Eduardo Restrepo, que tiene un canal de YouTube con su nombre, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, creo que sí. Y allí está una charla que dio él hace 2 años, tal vez me gustó mucho, en la que hace una distinción entre 4 categorías, que es la de progreso, desarrollismo, vida buena, vivir bien y vivir sabroso. Me gustó mucho todo lo que estaba diciendo allí Eduardo, entonces se los presento para quienes no lo conozcan. Eduardo Restrepo es un antropólogo colombiano, paisa, muy productivo académicamente y con mucho reconocimiento por sus aportes al campo de la teoría y de la antropología, porque hace un trabajo teórico muy serio, es decir, trabajo teórico hecho desde Colombia, podríamos decir más bien desde Latinoamérica. No sé si enmarcarlo en teoría antropológica o en teoría cultural, ¿no? Tiene un sendo libro sobre Stuart Hall, publicado por la Universidad del Cauca, si no estoy Sí. mal, y ahora que conversamos previamente me dijo que el año pasado escribió otro libro sobre Stuart Hall. No sé si tan voluminoso, pero se escribió Va. otro sobre Stuart Hall. Entonces hay como para que ubiquen a Eduardo, si no lo tienen ubicado, pues teórico como tal e investigador como etnógrafo. Y no sé si la teoría de Eduardo pues busca, vamos a ver si acierto, en desoccidentalizar las ciencias sociales en América Latina. Podría ser una Podría manera de... ser, sí. Y creo que ese es el trabajo, un trabajo comprometido desde luego con otros intelectuales o investigadores latinoamericanos, entre ellos un colombiano que es Arturo Escobar, con quien ha trabajado, y pues los aportes de Arturo Escobar en este campo creo que han sido pues muy valiosos. No sé si desde una publicación temprana de Arturo Escobar llamado La invención del tercer Tal mundo, que cual. marca y como, oiga, tenemos que pensarnos de otra manera. Y tenemos que pensarnos de otra manera, incluso aprovechando, desde luego, algunas apuestas epistemológicas como las de Michel Claro. Foucault, es decir, desoccidentalizar el pensamiento o las ciencias sociales no quiere decir renunciar, por ejemplo, a Stuart Hall, a Michel Foucault, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces ahí ubicamos a Eduardo como sus aportes teóricos y un esfuerzo por decir, pues pensémonos desde otra perspectiva, eso por un lado, y el otro, por otro lado, su trabajo como investigador, como etnógrafo, y los aportes que ha hecho en cuanto al estudio de las comunidades afro en Colombia, no sé si también en Latinoamérica, No, Colombia. en Colombia. Entonces, un preámbulo muy grande, pero muy agradecido pues, de No, estar aquí con Eduardo. Muchas gracias por aceptar aquí como de improviso que charlemos un no, ratico. está muy bien, Elkin. Te faltó decir que yo fui tu estudiante Fue en mi, la universidad. Eh, Suena raro, una clase Fue lectiva. maravilloso, fue maravilloso. Estuve allí y Eduardo, ahora que le dije charlemos, dijo, no me voy a poner a trabajar, Bueno, porque trabajar y trabajar no es bueno, sino lo eh, bueno es vivir sabroso. bueno, pero no se oponen las dos cosas. Ajá. Tal vez empezar con esto, es que vivir sabroso, como tú lo anotaste, no ha sido entendido. No ha Uh-huh. sido entendido porque la manera como las personas han visto el mundo es una manera que ha sido definida en unos términos muy particulares. Nosotros pensamos el mundo a través de los lentes del desarrollo y los lentes del desarrollo no son inocentes. Es una manera particular de encarar y de estar en el mundo del desarrollo. Uh-huh. Y nosotros hemos
asumido que el bienestar, el salir adelante, el estar mejor como país o como personas pasa por el desarrollo. Sí. Y entonces lo que hace el vivir sabroso es desnaturalizar, es poner en evidencia que esa manera como hemos entendido el mundo, como hemos entendido la sociedad, nuestro país, nuestra historia, es una manera que tiene unas limitaciones muy fuertes y que es una manera que tiene una manera de ver el mundo que tiene una historia y que tiene unas implicaciones ambientales, pero también humanas. Es un modelo de sociedad, es un modelo de individuo. Y lo que hace Vivir Sabroso es recoger unas tradiciones, unas experiencias de vida, si querés, una ética que está asociada a la historia de las poblaciones afrocolombianas del Pacífico, pero yo me atrevería a decir que es muy caribeño, es como una matriz caribeña de pensar la relación con el otro y de pensar lo que es el bienestar y de lo que es el futuro en unos términos distintos a como lo hemos pensado en términos del desarrollo. Entonces, lo que hace el Vivir Sabroso es interrumpir una manera absolutamente naturalizada sobre lo que no pensamos y desde dónde pensamos. Sí. Entonces, por eso ha sido bastante... Y es muy ridiculizada la idea, porque creen que es un asunto de no trabajar y de... No, es un asunto de pensarse en comunidad. Y de manera racista, ¿no? Los negros son perezosos, no les gusta trabajar y por eso aparece entonces una consigna como Vivir Sabroso. Exacto. Hay una cosa, Eduardo, entonces ya se dijo algo y es la idea de desarrollo y desarrollismo. Ahora no sé, me corrige Eduardo, también en los estudios afros que ha hecho Arturo Escobar, creo que aparece una investigación sobre esto, que tiene que ver con la industrialización del agro, por ejemplo, llegado al Pacífico, al Chocó, y tratar de implantar bajo el desarrollismo modelos de trabajo que van en contra de la tradición y concepciones de vida, cumplir horarios, trabajar a partir de ciertos manuales, que es lo que exige, por ejemplo, lo agroindustrial, ¿no? Entonces el desarrollismo es inseparable del capitalismo, y cuando uno dice eso, pues inseparablemente también está diciendo explotación, pero el desarrollismo no solo está vinculado ahí, sino que también está vinculado a unas políticas colonialistas que tal vez, como se dice en la invención del tercer mundo, o se investiga allí, aparecen en la década del 40, 50 para el caso de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en primer lugar, porque tiene una connotación positiva, ¿no? Es decir, de manera espontánea, si uno le pregunta a alguien, ¿está de acuerdo con el desarrollo? Pues la gente, sí, tenemos que desarrollarnos, ¿no? Entonces, la palabra desarrollo está vinculada a una valoración positiva. Exacto. Entonces ahí sí lo deconstruimos un poco. Esa es la trampa. Ajá, esa es la trampa. Que el desarrollo que apareció, o sea, es algo que no existía antes de los años 40, porque antes de los años 40 pensábamos en clave de progreso, y el progreso tiene que ver con civilización, y es un asunto más moral, es un asunto más de iluminación, de educación, de portarse bien, de saber estar con otros y todo. Entonces es más una narrativa civilizacional. En los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, con Truman, con el Plan Marshall, se produce la idea de desarrollo que transforma el registro. Es más lo económico, es un asunto de producción, de acumulación, de generar riqueza en términos de Producto Interno Bruto. Entonces se transforma todo el vocabulario y toda la manera de ver las cosas. Y lo que logró el desarrollo después de varias décadas, aunque dentro del discurso del desarrollo siempre hay discusiones, primero el desarrollo convencional, después el desarrollo integral, después el desarrollo sostenible, o sea, dentro del campo del desarrollo ellos ni siquiera hoy están de acuerdo en cómo entienden la cosa, pero lo que sí lograron es unir desarrollo con deseable, con bienestar. Y eso es un error. Y eso es un error porque lo que significa es una lógica productivista que destruye, de hecho ha destruido el ambiente y que además destruye las relaciones sociales, porque es un asunto más de explotación, de acumulación, de producir
bienestar desde las cosas, desde, digamos, un consumo ostentoso, un consumo de derroche. Entonces, la individualidad, la noción de individuo que hay ahí es una noción de individuo que se opone más al bienestar con otros, un bienestar que pasa por el bienestar del otro, no tanto por acumular y producir, sino por trabajar y producir, pero para el bienestar de todos. Y el bienestar de todos no es medido en términos de cosas, sino que es medido en términos de goces. Y el goce implica también sacrificio. O sea, el goce no es, no es la chabacanería, no. Es una ética de la existencia distinta. Una ética de la existencia distinta. Buenísimo, Eduardo. Ahí vamos, porque vamos a hacer pedagogía. Sí, vamos a hacer pedagogía para llegar a la idea de qué es vivir sabroso. Exacto. Entonces, aquí una primera aclaración que me parece buena es distinguir entre progreso y desarrollo. Sí. Entonces, el desarrollo es economicista. Sí. ¿No? Es Producto Interno Bruto. Además son naciones. Hay naciones desarrolladas, países desarrollados y países en vía de desarrollo. Ajá. Y toda la lógica que hay detrás de eso es un asunto de economía. La economía es lo fundamental, así se haya transformado y haya incluido otras cosas. Mientras que el progreso está unido a la idea de ilustración, sí, y no supone solo, desde luego allí está presente el capital, pero no solo está presente eso, sino también, por ejemplo, una idea inseparable del pensamiento, unida al desarrollo de la ciencia, el razonamiento, la secularización y la construcción de sí mismo. Sí. No, pensar por ti mismo, Kant. Eso sería una idea de progreso. La modernidad se funda en la idea de progreso. O sea, porque es el asunto de esa posibilidad de entender que la historia existe. O sea, antes de la modernidad, el mundo era un mundo que se repetía en términos de una concepción más teológica, más deísta. El eterno ayer. Exactamente. Sí, la ontología del mundo es una ontología que crea a Dios y que tendrá un día el juicio final y todo eso es una eternidad. Acá hagamos una anotación con respecto a ese eterno ayer y, por ejemplo, por qué pensadores revolucionarios como Marx aman tanto el progreso. Claro. No, porque el progreso revoluciona las relaciones sociales, transforma el estancamiento de la historia, ¿no? El progreso, pues todo el comienzo del manifiesto comunista, pues es un canto de alabanza como 5 páginas a la revolución industrial, a la burguesía propiamente como una clase que puede transformar el mundo, ¿no es cierto? Entonces ahí no hay una contradicción, digo, nuevamente solo para indicar la diferencia entre progreso y desarrollo, que la idea de progreso es mucho más amplia y no se centra únicamente en lo económico. La idea de progreso tiene una historicidad que es una historicidad existen unas sociedades salvajes, otras bárbaras, otras civilizadas, hay una evolución social, se puede hacer una transformación social. O sea, ese horizonte de historicidad que se funda con la modernidad, que comparte Marx, Kant o cualquiera, es la que instaura la idea de progreso. Y la idea de progreso es fundamental al pensamiento occidental, a Europa. Europa se constituye, la historicidad europea se constituye desde eso. Ese es uno de los núcleos fundamentales. Ahora, lo que pasa con el desarrollo es una transformación de todo el registro, porque ya no es la iluminación, no es el conocimiento, no es el saber, sea el saber hablar o sea el saber estar, los gramáticos o el saber gozar. Ser, por ejemplo, que es un dandy. Que es muy individualista, porque es que ahí se produce la noción de individuo. La idea de vivir sabroso es una idea de individuo con otros, un nosotros, que se opone a esta idea que nace con el progreso, que se consolida con el desarrollo y es de unos individuos separados, unos individuos autónomos, transparentes y ahí llegamos antes a una idea, creo que buena, con eso que señala Eduardo del individualismo y con lo que alcancé a decir ahí, pues dijo individualismo, que incluso la idea del goce en el progreso puede ser una idea muy amplia de goce que está, por ejemplo, dado en ese movimiento dandy en Europa, tal cual. Pero esa forma de goce es individualista. Es distinta de esta otra, sí. Porque el vivir sabroso es un goce con otros, pero un goce con otros en una ética de la existencia que implica incluso
a seres humanos y a seres no humanos. Ujú. O sea, la idea detrás del planteamiento del vivir sabroso, lo que hay es una concepción, una apropiación de la modernidad, eh, más allá de la modernidad. O sea, no es en contra del individuo, no es en contra del bienestar, es una manera distinta de pensar el bienestar y el individuo en nosotros. No es una comunalidad ni una comunalización burda y simplista. Además, esto es un término que algunos académicos como Natalia Quiseno, que fue una de las que lo puso sobre la mesa. El título del libro. Exacto. Algunos académicos lo ponen sobre la mesa, pero esto lo que es una práctica, es una manera de ser y de existir, y no es belleza simplemente, o sea, hay muchas contradicciones, muchos problemas, es una manera, por ejemplo, de morir bien, de morir, no es solamente de la vida, o de nacer bien, de estar con otros, donde la felicidad es pensada en otros términos, tampoco está en contra del trabajo, por supuesto que es trabajo, pero es trabajo para otras cosas, por supuesto que implica esfuerzo, dolor, pero es en otro contexto, es una matriz de sentido totalmente distinta, y lo que vos dijiste ahorita es fundamental, la ridiculización, cuando lo plantea alguien como Francia, es una ridiculización profundamente racista. Profundamente racista porque desconoce asuntos, no se toman el trabajo de entender lo que hay detrás de eso y simplemente se le atribuye, a ese término se le atribuyen un montón de babosadas, porque es que como una mujer negra, que puede ser la sirvienta de mi casa, cómo ella va a poder tener un conocimiento que complejiza y problematiza la idea de desarrollo. Además, lo del desarrollo ha sido cuestionado de múltiples maneras y no es inocente. El desarrollo es el espejito con el cual nos gobiernan a nosotros y con el cual nos gobernamos a nosotros mismos. El espejito. Así como antes el espejito era la religión. Para seguir como pensando el asunto en relación con el vivir sabroso, en las sociedades de consumo desarrollistas, tal vez el sustituto de lo que sería un vivir sabroso tiene que ver con la buena vida. No, pero la buena vida tiene que ver con un hedonismo inseparable del consumo. Claro. La buena vida entonces está en el viaje, en el entretenimiento, en la gastronomía. Es inseparable de un gasto, no solo de un gasto de dinero, sino de un gasto libidinal, también claro. Podríamos decir, ¿no? Entonces, y mira que es una inversión, son antítesis en este sentido. El vivir bueno es vivir bueno yo como individuo, a costa de lo que sea. O sea, lo que se impone es mi experiencia hedonista. Por encima del nosotros, no existe el nosotros incluso, no. Y por encima de lo que sea, del costo ambiental, del costo social. En cambio, el vivir sabroso es un asunto de vivir bien también, pero vivir bien en un marco con otros. Sí. Es un nosotros. Y no es un nosotros que se impone, porque no es totalitarismo. Es un nosotros de una familia extendida. Es un nosotros de gente que le da sentido a mi vida. Es un nosotros de cosas que hacemos para estar bien todos, incluso en medio de la guerra. Esto se da en medio de la guerra. O sea, a mí no me gusta esa palabra, pero eso que llaman resiliencia, que además tiene que ver con una experiencia de la diáspora en procesos de esclavización, de sometimiento y todo eso, esto es un saber histórico, un saber histórico para existir de otra manera. Y cuando Francia lo propone, lo que hay es un desencaje del sentido común. Es como los peces no saben que el agua existe. Sí. Entonces, cuando a vos te hablan en otra clave, le están diciendo a un pez, ojo que el agua existe. Y por eso es tan potente. Y ella no está sola. Esto es una cosa que en la academia... No es una invención de ella, no es una ocurrencia de Francia. Ella lo apropia porque es su vida. Sí. Y lo apalabra. Francia lo apalabra, además por las conversaciones que ha tenido con muchos escenarios académicos, científicos, o sea, no es una ocurrencia. No, ella no se acostó aliviada y amaneció hablando de eso. Hay una cosa... La otra cosa que es muy interesante es esto que podríamos hablar de
el vivir bien. Ajá. Que el vivir bien, que es más una matriz, una tradición andina, tiene que ver con un conocimiento más vinculado a lo indígena, a la indianidad, a esa experiencia histórica de las comunidades andinas que tienen otra idea de bienestar. Es muy distinto. El vivir bien, que es esto del Summa Causai, Sí. es una matriz histórica, una experiencia una ética muy distinta del vivir sabroso. Pero ambas confluyen en que prima el nosotros antes que yo y que se jode el mundo. Una idea de bienestar. Realmente. Exactamente. Eso. Pero detrás del desarrollo hay una idea de bienestar. Sí. El problema es que es una idea de bienestar a unos costos humanos y a unos costos ambientales impresionantes, porque lo que importa es la acumulación y el derroche. Vamos a teorizar entonces. Aprovechemos. Hágale, metámosle teoría a esa cosa. Una cosa que estaba señalando ahora con respecto al goce hedonista de las sociedades del consumo es que el goce tiene un costo y ese costo es inseparable, por ejemplo, del trabajo. Usted no puede gozar si no trabaja. Usted no puede gozar si no adquiere un salario. Usted no puede gozar si no tiene una tarjeta de crédito. ¿No? De modo que el goce siempre está vinculado, desde luego. ¿Puedo hacer una precisión ahí? Los que no trabajan en esta sociedad son los que más dinero tienen. Sí. O sea, no es el trabajo. Sí. Pero la apropiación del trabajo. La apropiación del trabajo, plusvalía. Sí. Eso, porque es que a donde quieres llegar teóricamente es el concepto de alienación. Sí, allá es a donde quiero llegar. Vale, dale. Entonces, eso, en las sociedades de consumo se goza a costa de un sacrificio. Sí. Y el sacrificio incluso pasa por el desgaste del cuerpo. Sí. ¿No? Acá están todas las ideas de alienación de Marx, el trabajo enajenado. Sí. Que dice de manera maravillosa en ese ensayo, siendo muy joven, tendrá 22 años, creo, cuando escribe eso Marx. Una contradicción inherente de la producción capitalista es que entre más mercancías bellas se producen, más feo es el cuerpo del trabajador. Y lo dice de tantas formas y tantas metáforas que es imposible incluso no reírse, pero Marx quiere precisamente dar ese contraste, ¿no? Entre el lujo, la opulencia y la joya, pero que para producir eso usted tiene que desgastarse, mutilar su cuerpo, volverse cojo, morir tragado por una máquina, ¿no? Entonces en la sofisticación del paso de ese capitalismo de producción al capitalismo de consumo, algo que se promete es que bien, usted trabaja, pero tiene derecho, por ejemplo, a tener vacaciones, a ir a un restaurante, pero todo esto siempre y cuando usted al siguiente día esté en el puesto de trabajo. De modo que ese bienestar, que es el que yo llamaría como la buena vida, bon vivant, sí, esa buena vida hedonista siempre tiene una carga, y aquí vale la pena hacer entonces una diferencia entre tiempo libre y ocio, porque el tiempo libre es el tiempo excedente que me queda como sujeto productivo. Es decir, los desempleados no tienen tiempo libre. Tal cual. El tiempo libre está unido a la idea de trabajo. El tiempo libre es el tiempo excedente que me queda como sujeto de producción. Tal cual. De modo que las conquistas de tener tiempo libre, cómo disfrutamos del tiempo libre, es que el tiempo libre se gasta en el consumo, se gasta en el entretenimiento, y aquí todas las ideas en torno a la industria cultural de Adorno y Horkheimer pues siguen teniendo una vigencia, ¿no? Entonces, en los modelos, como bien está diciendo Eduardo, que esto no es una ocurrencia de Francia, sino que lo que dice Francia lo dice conscientemente frente a un modelo de desarrollo, y que la idea de goce acá pasa por, desde luego, conquistar algo. Y esa conquista pasa porque logremos formas de trabajo que no impliquen ese desgaste, esa tortura y esa deformidad, no solo del cuerpo, sino de la conciencia, del espíritu, ¿no? Que es la enfermedad de la época, ¿no? Claro. El estrés, la angustia, no poder dormir a la madrugada, tener acá un mico. Entonces es eso. Lo que hay es una concepción bastante amplia. Claro. No es modesto lo que se está diciendo acá, sino que hay un modelo sino hay una comunidad que lo ha instaurado en su propia existencia. Solo para recogerlos, el trabajo nuevamente de Arturo Escobar, cuando ve que esos modelos desarrollistas que llegan al litoral pacífico, desde luego entran en choque con concepciones de vida. Sí, para decirlo teóricamente, mira, lo que está en juego con la idea de vivir sabroso o de vivir bien o de desarrollo son éticas y estéticas de la existencia que se contraponen. Sí. Ahora, el vivir sabroso no está en contra del capitalismo. O sea, existe
en un contexto capitalista. Ujú. Es más, fue producido en un contexto capitalista. No necesariamente el vivir sabroso implica un cuestionamiento al capitalismo en el sentido de la producción de Ajá, sí. mercancías, en el sentido del Que trabajo. para vivir sabroso hay que volverse comunista, no es eso, Ese es un Ajá. punto muy importante porque no se entiende y no es una tradicionalidad de unos otros por allá étnicos, sino que es gente como nosotros. O sea, cuando hablamos de la gente del Pacífico, son gente como nosotros. Entonces, el punto es que hay que evitar la idea de que eso es de los afros por allá porque son como indios o eso es de comunismo, ¿no? Eso es una experiencia histórica de verdad que hace y que ha producido una forma de estar con otros donde lo que impera y lo que importa es un nosotros en goce. Y un nosotros en goce que implica trabajo, no es que no voy a trabajar, es un nosotros en goce que implica incluso la muerte, que implica la guerra, que implica... O sea, es una concepción, es una ética y una estética de la existencia lo que está detrás de eso. Es una manera de pensarse con otros. Y cuando vos se lo planteas a un país, lo que te están diciendo es, ¿y por qué no pensamos nuestro presente y nuestro futuro, incluso en unos términos distintos a la idea manida de que tiene que ser el comunismo o que tiene que ser el capitalismo? No, O izquierda, derecha. está cambiando los términos en los cuales se está pensando nuestro presente y desde los cuales se puede pensar el futuro. Y obviamente, mientras más ignorante es la gente, los de la élite y los que tienen el poder, más ridiculizan esas cosas, porque se huelen, en el fondo, que lo que están haciendo detrás de estos planteamientos como del vivir sabroso es problematizar las condiciones y los supuestos desde donde sus privilegios han sido constituidos. Entonces, detrás de esa conversación, esto lo vamos a seguir escuchando. No es un asunto electoral, esto es un asunto que estamos discutiendo en las ciencias sociales, en la academia, en la filosofía, porque tenemos que imaginarnos el futuro en otros términos. Si no, no hay futuro. Punto. Y importante eso, ¿no? Lo hemos repetido muchas veces, ya para ir como recogiendo porque nos pusieron más alta la música. De pronto aquí nos gusta en este restaurante la idea de vivir sabroso. Pasa también por la música. Que repetimos mucho la palabra goce. Sí. Pero acá habría que aclarar lo que es un goce no hedonista en el sentido del consumo, sino es un goce en el sentido de plenitud, de conciencia, ¿no? Y de relación entre nosotros, pero relación también con el mundo, sí, relación con la naturaleza, relación con el animal, relación cósmica, sí, ¿no? Entonces es ese tipo de goce, es como de plenitud gozosa. Sí, ¿sí? Es un goce con nosotros, que implica un nosotros, y ese nosotros no solamente son humanos, es un nosotros, sí, como una existencia que da sentido a lo que soy, a lo que soy con otros. Por eso el asunto de ser con otros, el Ubuntu, por ejemplo. Bueno, entonces, pues tenemos que dejar acá la charla, no solo por la música, después pero creo que queda ahí como algo para seguir conversando. Mucho. Y ojalá entre más personas, sí, sabes que digamos que esto no es coyuntural, esto no es electoral, sino que a propósito de la presentación que dice Eduardo, que su trabajo teórico busca desoccidentalizar las ciencias sociales en América Latina, creo que estos discursos son centrales, claro, para pensarlos, claro, teóricamente, para pensarlos también desde las ciencias sociales, claro, como un fenómeno de investigación. Entonces es mucho más amplio, no es coyuntural, pero aprovechemos la coyuntura para agradecerle a Francia Márquez que nos ponga a hablar de esto y que ponga a hablar a más de una persona sobre esto. Incluso si la está caricaturizando, aparece en la agenda. Claro. Pues como aparece en la agenda es que estamos conversando y vamos a colocar, claro, ahí un contenido, ¿no? Entonces muy, muy importante convertirlo en agenda. Y esa es la política. La política de verdad es conversemos sobre lo que somos. Y creo que la Francia ha logrado poner en la conversación cosas que nosotros no queríamos conversar. Una de esas es vivir sabroso, pero otra es el racismo. Sí. ¿Cómo entendemos eso? Bueno. Y esa es otra conversación larga.
Espero que sigamos conversando, Eduardo. Bueno, muchas gracias, no, y gracias qué feliz a vos. encuentro Gracias a que vos. podamos hacer esto. Entonces, bueno, ahí quedamos pendientes para que próxima. coloquen cosas, si están entusiasmados con esto, sobre con quién más podemos hablar y cómo convertimos esto en una agenda mucho más amplia, dándole el peso que merece, y no solo las opiniones en Twitter y los insultos en Twitter, sino démosle altura a lo que nos propone Francia Márquez. Y nuevamente, entonces, un agradecimiento a Francia por ponernos a hablar sobre cuestiones que son fundamentales.